Amigos, este es el programa Diálogo de Montoner. Bueno, hoy queremos reflexionar sobre el proceso electoral de Chile. Chile, en el domingo 16 de noviembre, irá a elecciones presidenciales. Y las encuestas, que si no me equivoco, se podían publicar hasta el día de ayer o incluso hasta el día de hoy, indicaban que de todas maneras en la elección presidencial de Chile iba a haber una segunda vuelta. Una tendencia que se registraba es que la candidata Jara de la izquierda iba a estar en esta segunda vuelta. Lo que no queda claro hasta ahora es quién va a representar a la llamada derecha o centro derecha. Inicialmente el señor José Antonio Caz parecía seguro, pero en las últimas encuestas, Johannes Kaiser, un joven candidato con un partido novedoso, muy bien organizado, ha empezado a trepar a las encuestas y el día de hoy es una gran posibilidad que él esté en la segunda vuelta. Johannes Kaiser, de alguna manera, representa estos vientos de renovación en la derecha hispanoamericana, en la derecha latinoamericana. Si tuviéramos que establecer un linaje, uno podría decir que está emparentado con el discurso cultural de Javier Milei, ¿no es cierto? ¿No? No es la derecha tradicional. Y bueno, Chile, luego de la experiencia de la Convención Constituyente, de este frenazo que se produjo en el milagro económico de América Latina, el país con el PBI más alto de la región, con menos pobreza en la región, con más clases medias en la región, de pronto se embarcó en un proceso constituyente inexplicable, como si quisiera suicidarse una sociedad en el mejor momento de su historia. Bueno, Chile parece que va a reaccionar frente a eso, ¿no? Sí, de todas maneras, la segunda vuelta, si bien no está definida, todo puede indicar que en la segunda vuelta la centro derecha y el sentido común vuelvan a imponerse en la elección del país del sur. Los vientos en América del Sur, entonces, parecen auspiciosos. Lo acaba de mostrar Rodrigo Paz en Venezuela, las elecciones de medio término en Chile, perdón, en Argentina, y esperamos que este domingo 16 de noviembre suceda lo mismo en Chile. Y para conversar de estos temas hemos convocado a nuestro amigo Alexis López, director de radio y televisión de Santiago de Chile, quien ha tenido la gentileza de aceptar esta nueva conversación. Buenas tardes, Alexis. Gracias por el diálogo. Muy buenas tardes, Víctor. Muchísimas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto estar con el Montonero y su audiencia en Perú. Gracias, Alexis. Bueno, la segunda vuelta está, como se dice, a la vuelta de la esquina. ¿Qué nos puedes decir de esta fotografía que tomaron las encuestas antes de que entrara la prohibición de publicar encuestas? Mira, creo que hay una buena analogía con el Tour de France, esta carrera de ciclismo, ¿no? Donde tienes un puntero que parte al inicio de la carrera, en este caso Evelyn Matei, y que durante mucho tiempo se da por ganador porque va por allá, muy lejos. Como a mitad de carrera aparece un segundo que primero la pilla y luego la sobrepasa. Y cuando queda el último cuarto de milla, y ese segundo, El segundo es José Antonio José Caz. Antonio Caz, exacto, perdón. Y ese segundo, en el último cuarto de milla, cuando parece que está por ganar y que nadie va a lograr sobrepasarlo, del pelotón, alguien que se vino todo el tiempo ahí pedaleando en forma constante y no tan rápido, acelera y le gana el último minuto. En Chile tenemos un dicho de esto, yo creo que en Perú también, que es caballo pillado, caballo ganado. Y lo que le está pasando a José Antonio Caz en este minuto con Johannes Kaiser es que en general, Kaiser ha tenido un repunte muy fuerte, particularmente el último mes, de que inició una gira nacional con un bus que recorrió todo el país, ciudad por ciudad, donde en cada ciudad donde paró, promedio 3.000, 4.000 personas asistían a los meetings, una cosa imposible para cualquiera de los otros candidatos. Y en segundo lugar, porque logró superar su mayor barrera, que era el desconocimiento a nivel nacional, Víctor, porque todos los demás candidatos que están participando en esta elección, todos tienen una larga trayectoria política previa, muchos
sino la mayoría han sido candidatos anteriormente a la presidencia. Y Johannes no solo es un outsider, viene del mundo de los canales alternativos de YouTube, por ejemplo, no solamente formó un partido en un año que se transformó en el partido más grande de la derecha, no solamente, como tú dices, tiene vínculos con Javier Milei. Johannes Kaiser entrevistó a Javier Milei en su canal antes de que Milei fuera presidente. Axel Kaiser, que es su hermano, que es economista, es muy, muy cercano a Milei y ha estado invitado permanentemente a Argentina. Entonces, hay una serie de elementos y factores que se conjugan para que un candidato que viene de fuera de la casta política, un candidato que es lo que denominan no derecha radical o ultraderecha o extrema derecha, y en realidad no es nada de eso, logre terminar imponiéndose en 2 domingos más para pasar a segunda vuelta. O sea, tú dirías que de acuerdo a los registros, a las fotografías de las encuestas, lo más probable es una segunda vuelta entre Kaiser y la candidata Jara, Así es, de la y Janet izquierda. Jara. A ver, digámoslo bien, porque después me van a criticar. Siempre hay mucha gente que mira tu canal y me reta de Chile porque digo algo y no lo entienden. Pero las encuestas mainstream, que son las que dominan el mercado y de las cuales tenemos serias dudas metodológicas y así una serie de cosas, pero no importa, la voy a citar, ponen siempre en primer lugar a José Antonio Caz, desde hace un tiempo, por lo menos desde mediados de año, donde Matei empezó a bajar. Decimos que tienen problemas metodológicos porque es muy curioso que fue un efecto espejo, que mientras Kass iba subiendo, Kaiser bajaba en la misma proporción. ¿Ya? Esto es raro estadísticamente, poco consistente. Lo voy a hacer suavemente. Pero bueno, esas encuestas dicen que Kass va a pasar a segunda vuelta. No obstante, este efecto de caballo pillado que yo te comento no es nuevo y además es muy recurrente. ¿Ah? Cuando tú notas que un candidato, y te estoy hablando del último cuarto de milla, las 2 semanas que quedan, está con todo el momentum, como dicen, el ímpetu para llegar a ser presidente de la República. Es el que mejor desempeño ha tenido en todos los debates televisados que han habido. Es el candidato que dice las cosas de frente, mirando a la cámara, y lo que él dice es lo que va a hacer absolutamente. Es el que tiene el programa de gobierno más consistente y más sólido de todas las candidaturas, lejos. Te lo digo en pesos. Si tú tomaras físicamente el programa de Kaiser y lo pones en una pesa, puedes tomar todos los programas de los demás candidatos y no le hacen el peso en una balanza. O sea, lo ¿Ya? que nos estás diciendo es que en este último tramo de la campaña, Kaiser aparece como el candidato más programático. Me hace recordar, bueno, en el caso de Milei, Milei tuvo una carrera mediática y en las redes sociales enorme, pero digamos, lo que él hacía era una guerra cultural en Sí. la práctica. ¿Hay algo de eso en Kaiser? 100%. Johannes Kaiser pertenece a este mundo emergente de los medios alternativos en Internet, particularmente en YouTube. Él tenía un canal desde el cual transmitía antes del 18 de octubre del 2019 desde Austria, porque estaba viviendo allá en ese minuto, y ya comentaba actualidad nacional. Pero cuando pasó el 18 de octubre, se transformó en uno de los canales referentes del sector patriota en Chile, que estuvo por el rechazo del acuerdo que nos llevó al camino constitucional, por el rechazo de la primera propuesta constitucional y por el en contra en la segunda propuesta comunicacional. Me sumo en eso porque también soy parte de ese mismo mundo que dio origen a estos medios alternativos en el país. Pues bien, es outsider, no es de la casta política claramente, no tiene nada que ver allí. Es un crítico de la derecha, centro-derecha chilena. Primero, como también lo hice yo y muchos otros, apoyamos a José Antonio Cast cuando él nos llamó a votar en el segundo proceso constitucional por sus representantes, pero después nosotros nos sentimos traicionados por Cast porque literalmente adoptó los mismos bordes de la constitución anterior que había sido rechazada, no los modificó sustancialmente y más encima nos pidió aprobarla. Entonces, eso produjo una ruptura. Kaiser sale entonces del Partido Republicano por eso y otros motivos, pero este es el fundamental, y se decide a formar su propio partido, el Partido Nacional Libertario. Tiene dos componentes desde el punto de vista ideológico que está bien estructurado. Es el componente nacional del punto de vista republicano y el componente libertario, que es más que el componente meramente liberal, Víctor.
eso ha generado una enorme adhesión. Cuando yo te digo, y no es menor, que en un año organiza y desarrolla un partido a nivel nacional que es mayor que todos los partidos de la derecha y que incluso ya superó al Partido Comunista y está por superar al Frente Amplio, que es el partido de izquierda más importante, está en el poder con Boric en este minuto, es una cosa inédita. Entonces, A ver, explícanos antes de hacerte la pregunta sobre los escenarios de la segunda vuelta, cómo va a actuar la derecha y la izquierda. Este, el partido más organizado de Chile es el Partido Comunista, el viejo Partido Comunista del siglo pasado. Es una, es una de las maquinarias políticas más impresionantes de la región, solo comparable con el APRA en su mejor momento, con el peronismo o con el PRI en México, algo así, ¿no? así. Entonces, de ese tipo de cosas estamos hablando. Y bueno, tú mencionas el Frente Amplio. ¿Cómo así Johannes Kaiser pudo organizar un partido de esa envergadura? ¿En qué se basó? Si él no tiene una experiencia política previa partidaria, ¿de dónde vienes? Mira, hay una explicación politológica y lo tengo que necesariamente hacer del punto de vista de un relato que también me involucra, porque el año antepasado yo también intenté formar un partido político, el Partido Vanguardia Patriótica, que inscribimos en el CERVEL y estuvo en todo el proceso y después por un problema interno terminó siendo desahuciado. Y era absolutamente imprescindible, y esto es lo más importante, Víctor, que para un contraproceso en curso, porque lo que está ocurriendo en Chile es eso, es un contraproceso, una contrarrevolución. Si se inició la revolución el 18 de octubre del 2019 con el intento de derrocar por la fuerza, por vía violenta, al presidente electo, pues bien, todo proceso trae de la mano un contraproceso. Si las revoluciones triunfan, los contraprocesos desaparecen. Pero si no triunfan, y es el caso de Chile, porque fracasó completamente en toda línea. No logró cambiar la constitución y el gobierno de Boric es un fracaso. El gobierno de Boric, te lo anticipo, va a ser el peor gobierno del siglo XXI en Chile. Va a ser muy difícil en adelante que alguien llegue a ser un gobierno tan malo como el de Boric, así como fue el gobierno de Allende en el siglo XX. Incluso Allende es mejor gobierno que el gobierno de Boric, te lo puedo afirmar, incluso eso. Luego entonces viene esta elección, y este es un dato sumamente importante y te lo quiero transmitir con toda la fuerza necesaria. Tenemos un serio problema con José Antonio Caz, porque José Antonio Caz perdió frente a Boric en la elección pasada, es decir, perdió frente a un subnormal. Boric tiene serios problemas mentales, esto es de público conocimiento, tiene tratamiento, así que no estoy haciendo ninguna imputación, ni siquiera injuriosa, es un estado mental, punto. Dicho esto, perdió frente al peor de los candidatos que podía haber presentado la izquierda, al peor. Y ahora nos pide que en una competencia con Jara, que no es subnormal, pero es comunista, bueno, usted sacará sus conclusiones, pero por lo menos no es subnormal. La señora Jara, Jara es precisamente del Partido Comunista. exacto, No, exacto. ni siquiera es de la izquierda woke progresista, ¿no? No, Sino no lo que es como buena comunista, el día de hoy probablemente sea proempresarial, debe desarrollar un discurso ecuménico. Bueno, ese es el manual leninista, el manual del Frente Amplio, en los momentos en que del debe Partido explicar. Comunista, del Partido Comunista que está mirando China con el gato, no importa de qué color sea, mientras caza ratones, pues si eso es, ¿ya? Entonces, Jara no le hace asco a nada, ¿eh? Se ha presentado como una candidata. Tú le preguntas cualquier cosa y ella dice que ha sido cualquier cosa. Fue temporera, trabajó en Feria Libre. Acá hay unos memes que han salido de eso porque lo ha hecho pésimo con el tema. Decir que tú sabes que el trabajo temporero es uno de los trabajos de campo más duros porque son las personas que van a recolectar cuando maduran particularmente los frutos. Pues bien, le preguntaron que cuándo había sido temporera y ella dijo que en algún minuto y no se acordaba si había recolectado fresa o duraznos, por decirte algo. Entonces, imposible, pues imposible si un temporero sabe qué es lo que está cosechando. Bueno, cosas como esa. Jara tiene dos cosas que son interesantes. Primero es conciliadora en el tono en general, digamos, disfraza muy bien su animosidad, porque cuando lo hemos visto enojarse, wow, hay que tener cuidado. Y lo segundo es que se presenta como una mujer de Estado porque venía de ser ministra del gobierno de Boric, pero por ende es una continuidad del peor gobierno del siglo XXI en Chile. O sea, no ofrece nada, absolutamente nada nuevo. Y su coalición de partidos es en realidad una especie de constelación donde con un pegamento que es el poder se ha juntado de todo. Desde el Frente Amplio,
que quiere y pretende ser el partido más importante de la oposición en el próximo gobierno, hasta sectores que venían de la concertación que todavía se encuentran ahí. Quien más ha resultado dañado en la izquierda en Chile ha sido el Partido Socialista. El Partido Socialista chileno, que es un partido histórico también, tan importante en la izquierda como el propio Partido Comunista, pero que, salvo el periodo de la Unidad Popular del año 65 en adelante, salvo ese periodo en que adhirió a la vía armada y que propició el régimen de Allende, por cierto, salvo ese periodo, en general es un partido bastante más moderado y democrático que el Partido Comunista. Pues bien, el Partido Socialista literalmente ha desaparecido el mapa político, te quiero decir. La democracia cristiana desapareció del centro, no hay centro político en Chile hoy día, no existe el centro político. Déjame continuar, se quedó un poco por Sí, desarrollar la idea. ¿Cómo Kaiser llega a organizar, según tu tesis, según tu punto de vista, el partido más organizado de Chile hoy? Es una cosa sorprendente. ¿Sí? por la necesidad que te comentaba de un partido que equilibrara la balanza, porque la balanza del continuo izquierda-derecha estaba totalmente cargada a la izquierda. Y acá tenías Chile Vamos, que hoy día es centro-derecha con mucho de centro-izquierda, y un poquito más allá republicano, que recordemos que a republicano hace 4 años solamente se lo tachaba de ultraderecha, fascista, nazi y así millones de cosas. Bueno, republicano nunca fue eso, pero se necesitaba un partido realmente, digamos, de extrema derecha por el extremo. Bueno, no estaba. Y cuando yo te comentaba que intentamos armar el PVP era justamente para eso. Bueno, nos resultó, e inmediatamente, a meses después, Johannes convoca la formación del Partido Nacional Libertario. Y empieza a devorarse, a fagocitarse republicano, me imagino. No, no, una parte de republicanos que ya había sido escindida de republicanos por esta vuelta de chaqueta de José Antonio Caz en el segundo proceso constitucional, pasa a el Nacional Libertario. Pero muchísima gente que nunca ha militado, y escucha, este es el dato más importante, 70% de los actuales militantes del Partido Nacional Libertario nunca en toda su vida habían militado en un partido. Entonces no estás hablando de un mero traspaso de votos de un lado para otro. Ahora, a ver, entonces tenemos dos escenarios, un escenario que según mi punto de vista es el más probable, la candidata Jara de la izquierda del Partido Comunista con Kaiser. Pero tampoco se debería descartar otro escenario con Kast. Pongámoslo así para, digamos, De hecho, te lo confirmé, ese es el escenario de mayor probabilidad en el mainstream. claro. Entonces, la pregunta es, en una segunda vuelta, ¿no es cierto? Tú ya has visto a los candidatos, has visto a la candidata Jara, ¿no? Eh, tiene todo el histrionismo, los gestos del candidato comunista que busca contemporizar con el mundo entero. Es como una especie de papa femenino convocando al ecumenismo de los chilenos. Eso es el comunismo, el buen comunismo es eso, ¿no es cierto? Sobre todo en una campaña electoral. Entonces, frente a ella, ¿quién sería el mejor candidato para confrontarla y ganarle en la segunda vuelta? Porque creo que eso va a ser el elemento definitorio de aquí al 16. ¿Quién le puede ganar a la amenaza comunista? ¿Quién en la segunda vuelta es el mejor candidato? Esa pregunta te la planteo. Cualquiera, Víctor. A Jara le gana cualquiera. Matei le gana, algunos dicen hasta por 65%, Kast le gana 60% y Johannes Kaiser le gana 55%. Cualquiera le gana. El Partido Comunista no va a gobernar en Chile salvo que hubiese un cisne negro, lo quiero decir, para que quede registro, ¿no? Ustedes saben lo que es un cisne negro, que es este evento no pensado, disruptivo, tipo lo que intentaron hacer con el presidente Trump en Estados Unidos para que todos entiendan lo que estoy diciendo. El intento de asesinarlo, la Exacto, izquierda, exacto. Salvo que, y lo vimos con Uribe en Colombia y en Ecuador, tú me sigues. Entonces, claro. salvo un cisne negro, cualquiera de los tres candidatos, digamos desde la centro derecha hasta la extrema derecha, cualquiera le gana a Jara. Cualquiera. ¿Ya? E incluso te diría más. Si alguien, un centrista, buenista, moderado como Maine Nichols tuviera alguna posibilidad, también le gana a Jara. O sea, cualquiera.
¿ya? O sea, son buenas noticias cualquiera sea el escenario. Claro que pueden haber excelentes noticias, ¿no? Claro, Imagínate un gobierno que reduzca a mitad el gasto del Estado, que reduzca ministerios, que baje impuestos, que cierre el problema fiscal que tiene Chile ahora, ¿no? Por la eso. deuda, ¿no? Imagínate un gobierno que haga todo ese tipo de cosas. Sería una extraordinaria noticia, pero cualquiera que le gane a Jara también es una buena noticia para todo el continente. Jara está en su techo histórico de la izquierda en Chile, 30% promedio. Su aspiración en esta primera vuelta es superar el 35 y aproximarse al 40. Eso es lo que están tratando de lograr. Cosa de pasar, hay claridad de que probablemente pase como primera mayoría a segunda vuelta, porque los otros candidatos son al menos tres, más todos los demás. ¿Ya? Pero el punto es que en ningún escenario ella logra superar el 70% promedio de los otros tres candidatos juntos. Ese es el diferencial. ¿Qué es lo único que podría ocurrir? Esto es un escenario que también se ha planteado, que probablemente mucha gente de Chile Vamos, y lo digo con todas sus letras, no votaría por Kaiser en segunda vuelta. Votaría nulo y por ende se abstendría de emitir definición. Por ejemplo, y con eso se cortaría la brecha entre Jara y Kaiser. Pero también pasa lo mismo con Kass, porque por Kass también un sector de la extrema derecha, vamos a decirlo, para seguir en la analogía que ya planteé, tampoco votaría por él. Esto yo lo medí, Víctor, hace en junio y julio, hice dos encuestas de más o menos 2.000 a 3.000 participantes, todos del sector de derecha. Y quería medir exactamente lo que pasaba en la segunda vuelta, traspaso de votos, si era Kass, si era Kaiser o era Matei. A los tres, los dos otros grupos, hay sectores que no van a votar por ellos. Así que es falso de que le convenga más Kaiser o que le convenga más Kass o que le convenga más Matei. Jara va a perder en cualquiera de los tres escenarios. O sea, se viene un derechazo en Chile. O sea, no es exagerado afirmar este tipo de... No lo es. Salvo Cine Negro, que lo dejé y quería que quedara constancia fuera, porque acá yo lo he dicho, pero ustedes saben que nadie es profeta en su tierra. Entonces después uno les recuerda y dice, no, sí, ¿cuándo lo dijiste? Bueno, lo dije para ver. Ahora, imagínate un gobierno ya luego de la elección, ¿no es cierto? Luego de la segunda vuelta, ¿no? Entonces, yo me gustaría preguntarte, ¿cuáles serían las principales tareas de este nuevo gobierno? Está el tema de la ola criminal, está el tema fiscal macroeconómico, pe- peligroso en Chile, ¿no? Y por otro lado, necesitas una amplia mayoría para gobernar y hacer cambios en el Congreso. ¿Cuál es tu impresión? Hay cuatro temas que son los prioritarios, absolutamente. Primero, uno que considera tres. Delincuencia, crimen organizado, narcotráfico, guerrillas en la Araucanía e inmigración ilegal. Todo eso es un solo paquete, es una sola cosa. Lo puedes agregar del punto de vista de cómo lo administras, lo ordenas y lo atacas, pero es un solo componente de la ecuación. El segundo y el tercero son salud y educación, que son intercambiables. ¿Ya? Salud y educación porque son demandas críticas. En este minuto, por ejemplo, hoy día salió el caso. En Chile metieron una estupidez que es la tómbola, literal, una tómbola para que los niños que van al colegio que salgan por sorteo. Y una mamá que tiene 5 hijos, los 5 hijos le quedaron en colegios distintos. Imagínate el desastre. Imagina el desastre de eso. O sea, ok. Y el cuarto nivel tiene que ver con el tema económico. Fíjate que lo pongo en cuarto lugar. ¿Sabes por qué? Porque Chile es un Porsche, por decir una marca automotriz, ¿ya? Que es capaz de andar a 380 kilómetros por hora y como está con mala mantención, no le han cambiado los neumáticos, ni tienen lo más mínimo, están dando a 50 kilómetros por hora. Pero basta un buen mecánico que le meta mano, cambie lo que haya que cambiar y el auto va a seguir andando rapidísimo de la noche a la mañana. Entonces, todos sabemos que el país tiene una capacidad de emprendimiento y desarrollo enorme, gigantesco, porque lo hemos hecho, ¿ya? Pero nos falta la persona que le ponga la llave al auto ya reformado y lo echa a andar. Eso es todo. Entonces, lo pongo en cuarto lugar el tema económico. Hay 1.000 millones de dólares esperando inversión en Chile. 1.000. Así, de la noche a la mañana. Y por lo único que no quieren entrar es porque hay permisología, una serie de trabas burocráticas que la han impuesto estos Igual que en gobiernos. Perú, Lo exactamente mismo. Es lo igual. mismo. Entonces, lo cierro con esto. ¿Qué es lo que está haciendo Kaiser? Ordenando las cosas en nivel de prioridad. ¿Qué es el principal problema para los chinos hoy día? El tema seguridad. Es el tema lejos más grave. ¿Por qué?
porque tenemos turbazos de gente que entra a una casa en masa y asalta con los dueños de casa adentro y roba todo. Además los agreden y los pueden incluso asesinar. Hay secuestro, cosas que en Chile nunca vivimos. Entonces, lo primero es, va a abordar seguridad. Está de la mano con inmigración ilegal, que la va a frenar. Tuviste no sé si en Perú supieron la polémica con Bolivia por el tema, porque Bolivia abre las puertas para este tráfico humano que hay permanente y no hace absolutamente nada. Entonces Kaiser ya le avisó que si siguen con esa política van a tener problemas con nosotros y los van a tener, 100%, te lo doy firmado. Van a tener problemas de transporte de mercadería, se va a poner más compleja la aduana y cosas por el estilo. Es muy, muy sencillo, muy sencillo. Los bolivianos saben de qué estamos hablando porque queremos cortar la inmigración ilegal. No, no queremos que no vengan inmigrantes, pero que sean legales, que pasen por la puerta, no por la ventana. Es tan simple. Luego el tema narcotráfico. Chile es uno de los principales puertos de embarque hoy día en el continente, y eso es porque hay una red ya instalada, penetrando, no tan fuerte todavía, de corrupción al interior del propio Estado, incluso aduanas, potencialmente funcionarios policiales, fiscales, jueces, quizás. Hay que meterle mano a eso y eso te forma un nudo. Y el otro problema es el problema de la guerrilla en la Araucanía, aproximadamente dos compañías, 150 hombres en armas, con territorios segregados donde no puede entrar el Estado, suma y sigue atentado. En este minuto, Víctor, están atentando una cosa que a ustedes les pasó con Sendero Luminoso, que vehículos en una carretera cualquiera se les dispara, ¿ya? Civiles, sin ningún motivo, sin ningún motivo. Está pasando en la Araucanía en este minuto. Se Entonces, les mata. les Se dispa- les- podrían eventualmente, no ha pasado todavía que maten a alguien, pero que te disparen cuando estás manejando en una autopista a 120 kilómetros por hora, te puedes volcar y producir un accidente múltiple. Está pasando. Entonces, te estoy mostrando el nivel en que estamos. Eso hay que atacarlo, es lo primero que hay que atacar. El resto de lo que te mencioné, salud y educación, hay un muy buen plan de salud, se va a eliminar el tema de la lista de espera de cánceres, por ejemplo, que es un tema clave, porque tenemos una lista de espera brutal de gente que se va a morir si no se atiende. Pues bien, Kaiser tiene súper Y, claro que hay que y- abordar. y lo más importante, que con esto quizá como último tema, estimado Alexis, la izquierda ha perdido la narrativa, ¿no? Ha perdido la fábula, el relato, ¿no es cierto? Esa, digamos, la narrativa contra el modelo, ¿no es verdad? Porque ellos ya lo han hecho, no tienen modelo, han paralizado Chile, han destruido yo me imagino cómo se debe sentir en estos momentos la mayoría de la sociedad chilena que es de clase media, amenazada por la izquierda. La izquierda es una amenaza a la sociedad. En ese sentido, una última reflexión. Se queda sin narrativa la izquierda. Bueno, pasa en todos lados, ¿ah? Así es. También está pasando en el Perú. Lo que pasa es que en el Perú hay algunos progresistas, las mismas encuestadoras, encuestas, que hacen este tipo de movimientos para, sobre todo en la élite arriba, en la superficie, construir un sentido pesimista de las cosas. Aquí en el Perú también la mayoría de la gente más o menos ha reflexionado, porque ya la izquierda llegó al poder, ¿no? Ya llegó al poder. Esa es la gran ventaja de que lleguen al poder en democracia. Una última reflexión sobre el tema, Alex. La izquierda no carece de causas, le sobran causas. Si tú buscaras un movimiento popular de defensa de las pobres hormigas obreras explotadas por la reina, te prometo que habría una fila gigante de gente con banderas rojas. Por eso, de entrada, le sobran causas, le sobran. Lo que no tiene, lo que jamás en su historia ha tenido, son soluciones. Es un grupo parasitario de la sociedad que explota a los que producen para enriquecerse ellos. Nada más. Y eso los chilenos, con estos 5 años, hemos quedado literalmente vacunados para no repetir el error de nuevo. Así que con eso te dejo como reflexión. De acuerdo, Alexis, infinitamente agradecido por estas declaraciones. Bueno, nosotros siempre seguiremos sosteniendo aquí en el Montonero que América del Sur debe avanzar a los Estados Unidos del Sur, ¿no? Esa es nuestra gran tesis. El día de hoy podemos estar separados por circunstancias coyunturales, pero tenemos una misma historia, una misma lengua, casi las mismas tradiciones, y no hay ninguna razón para no haber construido los Estados Unidos del Sur como lo hicieron los gigantes del norte. Te agradezco infinitamente por estas reflexiones y seguiremos conversando como siempre lo solemos hacer, Alexis. Muchísimas gracias, Víctor. Un tremendo gusto y espero contarles a todos ustedes en Perú en 2 semanas más
porque yo dije en enero de este año, que Kaiser iba a ganar. Por supuesto, nadie me creyó. Bueno, Uf, ojalá, dos semanas más, santo Dios, solo pero así faltaría el Perú. Ay, Dios. Bueno, voy a hacer un comentario último. Dame un segundo. Una cosa que a mí me abisma, me asombra y me admira de Perú es que en Chile Boric debió haber sido destituido hace mucho tiempo. Y ustedes no tienen ningún problema en sacar a una persona que no cumple con lo que tiene que hacer y poner al que corresponde por un periodo que sea. Eso realmente para mí de Perú me admira. Te mando un abrazo, Víctor. bueno, en fin, muchas gracias, Alexis. Seguimos conversando. Nos vemos la próxima ocasión. Bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario, así este proyecto sigue avanzando. Muchas gracias.